¿Por qué? Porque tiene, además de colágeno tipo 2, fibra elástica. ¿Ya? El otro, hay otro tipo de cartílago, lo vamos a ver más adelante, que se llama fibrocartílago, ¿ya? Pero eso lo vamos a dejar en stand-by. Entonces, las células, ¿qué sintetizan en el fondo? Matriz extracelular con fibras. ¿Y cuáles son las fibras? Colágeno tipo 2, ¿ya? Fibra elástica. Pero también sintetizan matriz extracelular no fibrillar. Y ahí encontramos todas las proteínas. Glucosaminoaglicano, proteoglicano, agua, aglicane, todo lo que hay en un tejido conectivo que no es fibra, lo vamos a llamar entonces matriz extracelular no fibrilar. ¿Quién hizo esa síntesis de sustancia? El condroblasto. El condroblasto. ¿Okay? El condroblasto. El primer cartílago que ustedes estudiaron, ¿cierto?, durante el práctico fue el cartílago hialino. Algunos ejemplos, ¿dónde lo podemos encontrar? El cartílago hialino, principalmente en la tráquea, los bronquios, encontramos cartílago hialino, encontramos las articulaciones sinoviales, estas diartrosis que tienen capacidad de movimiento, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque el hueso, los huesos, el tejido óseo, no puede haber fricción, silencio por favor, no puede haber fricción entre ellos. Por lo tanto, esa fricción se elimina, ¿ya?, gracias a este cartílago que llamamos cartílago elástico. Pero además, el cartílago hialino. Pero este cartílago hialino tampoco se toca. No entra en roce, porque se interpone una matriz, un líquido, que vamos a llamar líquido sinovial. Por lo tanto, tenemos varias capas acá. En una articulación que es una diartrosis, por ejemplo, o una articulación sinovial, vamos a tener líquido sinovial, ¿ya?, que va a lubricar todo el sistema. Pero realmente no es tan líquido, es más bien como una gelatina. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué tiene esta densidad tan alta? Porque hay ácido hialurónico. El ácido hialurónico tiene una capacidad de soportar o mantener el agua en ese lugar. El ácido hialurónico tiene mucha afinidad con el agua y se transforma en un gel. ¿Ya? Entonces, vamos a tener un gel acá, el líquido sinovial, vamos a tener el cartílago hialino, que va a ser un cartílago articular, y vamos a tener el tejido óseo. Y en algunas articulaciones sinoviales, además, tenemos un disco articular, o un menisco articular. Eso lo van a ver con mucho detalle en anatomía. ¿Ya? Acá solamente nos vamos a enfocar en el tejido. ¿Ya? Ya sabemos que tenemos un tipo de cartílago que cuando uno lo ve al fresco es un cartílago más bien translúcido, transparente, un cartílago hialino, y por lo tanto tiene ese nombre, cartílago hialino. ¿Dónde lo encontramos? Sistema respiratorio, tráquea y bronquios. Tenemos también el cartílago que estamos viendo ahí, el cartílago articular, pero el cartílago articular, a pesar de ser un cartílago hialino, no tiene pericondrio. No tiene pericondrio el cartílago articular. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene pericondrio? Porque el pericondrio tiene una función específica en un cartílago, que es nutrirlo. ¿Ya? Nutrir. Pero acá, si no hay pericondrio en un cartílago articular, ¿cómo se nutre ese cartílago hialino? No hay vasos sanguíneos. Con el líquido sinovial. Con el líquido sinovial. El líquido sinovial entonces tiene oxígeno, tiene nutrientes, por lo tanto no requiere de un pericondrio, no requiere de un pericondrio que aporte esos elementos. ¿Por qué? Porque está en el líquido sinovial. ¿Captaron? Entonces, claro, se dice que el cartílago hialino tiene pericondrio, pero aquí estamos viendo una excepción, en el cartílago de las articulaciones, porque hay líquido sinovial que va a nutrir y oxigenar. Pero si nosotros estamos ahora en la tráquea, vemos una herradura, ¿ya? Vamos a ver, esto de acá va a corresponder al cartílago hialino, una herradura que va a estar unida acá por fibras musculares. Y esta herradura va a evitar que se colapse la tráquea, ¿ya? Pero esta herradura, que es una placa de cartílago, en la periferia vamos a encontrar, como está en la periferia, vamos a encontrar pericondrio. ¿Cuál es la función del pericondrio? Nutrir. ¿Por qué? Porque el cartílago, la matriz de cartílago es avascular. Eso quiere decir que no tiene vasos sanguíneos. ¿Ah? Todo lo que va por fuera, todo eso es pericondrio, todo lo que va por fuera, y el cartílago propiamente tal es ese. Eso que está ahí, eso
corresponde a esta herradura que dibujé, un trocito de esta herradura, ¿ya? Entonces lo que va a la periferia, acá y acá, corresponde al pericondrio. Condrio significa cartílago, periferia, ¿ya? ¿Por qué necesita pericondrio? Porque el cartílago no tiene vasos sanguíneos. Por lo tanto, el pericondrio lo nutre, lo oxigena, porque el pericondrio sí tiene vasos sanguíneos, ¿ya? Fíjense lo siguiente. ¿Dónde encontramos nosotros cartílago hialino? Translúcido. Está formando el esqueleto en los fetos y un recién nacido, un niño, tiene su esqueleto en base a cartílago. Un cartílago que se va a ir osificando con el tiempo, con los años. El animal llega a la etapa adulta, envejece, por lo tanto el cartílago comienza a transformarse, a desaparecer y comienza lo que se llama la osificación endocondral, también llamada osificación indirecta. ¿Por qué? Porque primero se requiere de un tejido distinto, que es el cartílago, para finalmente osificarse. Por lo tanto, animales jóvenes van a tener mayor cantidad de cartílago que animales viejos. Un animal envejecido tiene más tejido óseo y poco cartílago, ¿ya? Entonces, la matriz, el primer esqueleto en un animal es principalmente en base a cartílago. Por lo tanto, un niño se cae, no se va a romper un hueso, porque el cartílago, porque no hay hueso, es más bien cartílago, y el cartílago es muy flexible, ¿ya? Pero a medida que pasa en la especie humana, el segundo año, tercer año, cuarto año, se va osificando, y ahí comienza el riesgo de fractura. Pero una guagua se cae de goma, no le pasa nada, ¿ya? Fíjense acá, entonces tenemos el cartílago hialino, que tiene pericondrio, ¿cierto? Excepto el articular. Pero hay dos tipos de cartílagos más. Uno de ellos es el cartílago elástico que, como dice su nombre, tiene fibras elásticas. ¿Ya? Ya sabemos que el cartílago siempre va a tener colágeno tipo 2, pero el cartílago elástico además tiene fibras elásticas. Entonces, si a usted le dan un tirón de oreja, se tira esa oreja. ¿Por qué? Porque tiene fibras elásticas, además de tener colágeno tipo 2. ¿Ya? Lo encontramos en el pabellón auricular, pero también lo encontramos en la epiglotis. ¿Ya? Son buenos ejemplos de cartílago elástico, cartílago que tiene un poder de extensión. Y el tercer y último tipo de cartílago es el fibroso o fibrocartílago, que es lo mismo. ¿Ya? El fibrocartílago no tiene pericondrio. ¿Por qué no tiene pericondrio? ¿Cómo se nutre el fibrocartílago? Lo que pasa es que el fibrocartílago es una mezcla de dos tejidos. Cartílago, obviamente, pero también tejido conectivo denso. Entonces, fíjense lo siguiente. Si es cartílago hialino, más tejido conectivo denso, ¿cómo se nutre el fibrocartílago si no tiene pericondrio? A través del tejido conectivo denso, porque el tejido conectivo siempre tiene vasos sanguíneos. Entonces, cuando nosotros decimos que el cartílago es avascular, solamente estamos hablando del cartílago hialino y elástico, porque el fibrocartílago sí tiene vasos sanguíneos. Sí tiene vasos sanguíneos. Y como tiene vasos sanguíneos que lo nutren y lo oxigenan, no necesita pericondrio. Porque ¿cuál es la función del pericondrio? Nutrir y oxigenar. Vamos a ir avanzando en eso para que quede más claro. Este es el resumen de lo que hemos conversado en los primeros 10 minutos. Ya tenemos un resumen. Hay tres tipos de cartílago. Hialino, que lo vamos a encontrar en un esqueleto en formación que se está osificando, pero en el primer esqueleto, en un feto, en un recién nacido, en etapas jóvenes de la vida, tenemos cartílago hialino. En vez de tener un esqueleto óseo, de hueso, tenemos cartílago. ¿Ya? Este cartílago es avascular, ¿cierto? Siempre tiene pericondrio, excepto en el cartílago articular, ¿ya? Porque se nutre a través del sinovial. El segundo cartílago que vamos a ver acá es el cartílago elástico, que como siempre va a tener colágeno tipo 2. Pero el cartílago elástico además tiene fibra elástica. Ejemplo de eso, pabellón auricular, ¿cierto? Y epiglotis. Buen ejemplo. Y por último, un cartílago que llamamos fibrocartílago, tiene muchas fibras, por eso es fibrocartílago. Y aquí encontramos, como siempre, colágeno tipo 2, pero además colágeno tipo 1. Fíjense lo siguiente.
¿Quién sintetiza el colágeno tipo 2? El condroblasto. Siempre, en los tres cartílagos. Pero aquí, en el fibrocartílago, además de tener colágeno tipo 2, tenemos colágeno tipo 1. ¿Quién sintetizó el colágeno tipo 1? El fibroblasto. El fibroblasto. ¿Ya? Por lo tanto, el fibrocartílago es el único cartílago que tiene, además de condroblastos, tiene fibroblastos. Fibroblastos. El condroblasto, ¿qué sintetiza? Colágeno tipo 2. El condroblasto y el fibroblasto, el colágeno tipo 1. Pero ambos están sintetizando matriz extracelular no fibrilar. Matriz es matriz extracelular no fibrilar. Lo que habíamos visto en la primera imagen. ¿Ya? Siempre las células son las que están sintetizando estos dos elementos. Matriz extracelular fibrilar y no fibrilar. ¿Ya? Entonces, en un cartílago, por ejemplo, si esto es una placa de cartílago, lo que rodea, lo que está en la periferia del cartílago, la corteza de este cartílago, lo vamos a llamar pericondrio, ¿cierto? Pero como sacamos una lonja muy delgada de tejido, el pericondrio lo observamos arriba y abajo solamente, lo que vimos nosotros en la placa, por ejemplo, de tráquea. ¿Ya? Por ejemplo, acá el pericondrio va envolviendo la periferia, ¿ya? Va envolviendo esta placa cartilaginosa arriba y abajo, pero naturalmente envuelve todo, ¿ya? Como si fuera la piel de mi dedo, ¿ya? Pero como sacamos un bistec, una lonja, ¿cierto? Vemos el pericondrio arriba y lo vemos abajo. Entonces, ¿qué vemos en este pericondrio? Una parte interna y una externa. La parte más externa del pericondrio es muy fibrilar, muy fibrosa, rica en colágeno tipo 1. Por lo tanto, lo llamamos pericondrio fibroso o fibrilar. ¿Ya? La parte más externa del pericondrio es el pericondrio fibrilar. Pero la parte más interna del pericondrio lo llamamos pericondrio celular o pericondrio interno. Lo mismo. Entonces, ahí en esa foto, este pericondrio externo lo llamamos fibroso o fibrilar, donde hay colágeno tipo 1, vasos sanguíneos y nervios. ¿Se fijan? Vasos sanguíneos para nutrir, para oxigenar. Pero la parte interna tiene células condrógenas y condroblastos. ¿De dónde vienen los condroblastos? De la célula condrógena que ha madurado. ¿Ya? Pero eso lo encontramos en la parte celular, en el pericondrio celular. ¿Ya? Vamos a ir avanzando, pero vamos a ir repitiendo también lo que hemos dicho. Fíjense en lo siguiente. Esta imagen muestra pericondrio, que se ve más rosado. ¿Ah? ¿Lo ven? Más rosadito acá arriba y acá abajo. Arriba y abajo, pericondrio. La parte más externa, pericondrio fibroso. ¿Qué hay en el pericondrio fibroso? Hay colágeno tipo 1. Y el pericondrio fibroso lo llamamos pericondrio externo. La parte interna es más célula. Por lo tanto, lo llamamos pericondrio celular. ¿Ya? En el pericondrio celular vamos a encontrar células condrógenas y condroblastos. ¿Ya? Las células condrógenas se transforman en condroblastos. ¿Sí? En cuanto a la imagen, ¿desde dónde podría el pericondrio celular? Sí. Celular, todo esto celular, no hay una delimitación precisa del pericondrio fibroso. Por ejemplo, a ver, vamos a ver si hay otra imagen que nos puede... Acá. Mire, aquí en esta imagen se ve muy claramente el pericondrio fibrilar porque hay fibras. En cambio acá adentro, en esta zona no hay fibra, pero hay células más alargadas. ¿Se fijan? Es el pericondrio celular. Aquí se ve, en esta imagen se puede diferenciar muy bien el pericondrio fibrilar porque hay fibra, fácil. Y más internamente ya no hay fibra, pero hay células. Por lo que tanto, pericondrio interno o celular, donde está la célula condrógena y condroblasta. ¿Ya? Voy a retroceder. Miren, lo más rosadito entonces es pericondrio y ahí hay colágeno tipo 1. En la parte interna, en la matriz del cartílago, encontramos, ¿qué encontramos? También encontramos condroblastos. También. Pero comienzan a aumentar de tamaño, fíjense, y acá encontramos condrocitos. Miren estas dos células, esta que estoy formando acá, el grupo isógeno, ¿lo tienen identificado? Sí. Entonces, si acá lo que envuelve a un grupo isógeno, eso se llama cápsula. La cápsula está separada acá por un tabique, una línea media, que es esta, en este grupo isógeno,
pero a la vez estamos viendo dos células que están así más o menos y tienen un par de núcleos acá. Cada uno de estos es un condrocito, separado ¿por qué? Por un tabique, envuelto todo por una cápsula. ¿Captaron la idea? A eso lo llamamos grupo isógeno. ¿Ya? Esto es un grupo isógeno. ¿Qué significa esto? Que tiene la misma génesis. O sea, a partir de una célula aparecen 2, 3, 4, 5, 6 y forman un grupo. Grupo isógeno. ¿Ya? Esto de acá, le dije que era el tabique y todo esto que está acá es la cápsula. Pero lo que envuelve a ese grupo isógeno, que es un poco más oscuro, aquí alrededor, esta zona que está muy cercana a la cápsula, ¿ya? La llamamos matriz territorial. Matriz territorial. Y esa matriz territorial es muy rica en sustancias sulfatadas, ¿ya? Por lo tanto se tiñe más de violeta, más intenso, mucho más intenso. Matriz territorial. Si hay una matriz territorial, también habrá una matriz que se llama interterritorial. Va a estar más lejos. Matriz interterritorial. Que se va a teñir un poco más rosado, levemente más rosado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay más colágeno. Entonces, en la interterritorial, ¿qué predomina? El colágeno tipo 2 y en la territorial, ¿qué predomina? La sustancia sulfatada. Entonces, ¿dónde hay matriz extracelular amorfa o no fibrilar en mayor cantidad? ¿En la territorial o en la interterritorial? En la territorial. Están los proteoglicanos sulfatados, condroitin sulfato, queratal sulfato, acá. ¿Ya? Y las sustancias sulfatadas se tienen con hematoxilina, y la hematoxilina es solo violeta. ¿Ya? En cambio, en la interterritorial hay más colágeno tipo 2. Por lo tanto, el colágeno, como ustedes saben, ¿cierto? Se tiene con eosina, más rojizo, más rojizo. Y es lo que está ocurriendo también acá en la fotografía. Fíjense que hay mucho colágeno en el pericondrio y se tiene más rosado. ¿Ya? Lo vamos a ir repitiendo. Si nosotros sacamos esta célula, el condrocito, lo sacamos, el espacio que queda lo llamamos laguna, ¿cierto? Pero esa laguna tiene otro nombre, porque la laguna también se llama el espacio que nosotros tenemos cuando sacamos en el hueso al osteocito o al osteoblasto. Aquí igual se llama laguna, pero además tiene otro nombre. Cuando hablamos de cartílago, hablamos de condro, pero cuando hablamos de lugar, con P, plasto. Entonces, el espacio, la casa que ocupa esta célula, ¿ya? El lugar que ocupa la célula, se llama laguna, pero laguna no sabemos si estamos hablando de tejido óseo o cartílago. Pero si decimos condroplasto, es la laguna que ocupa el condrocito o condroblasto. ¿Me entienden? Es el espacio. Cuando hablamos de condro, entonces es cartílago. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, cartílago hialino es el pericondrio fibrilar, el pericondrio celular. Acá están los condrocitos. Si sacamos el condrocito, queda la laguna o el condroplasto. Lo que envuelve a un condrocito que no ha formado todavía grupo, también se va a llamar cápsula. Pero si encontramos un grupo, como esto que dibujé acá, de dos células, una pareja, esa línea negra que dibujé ahí va a ser la cápsula. ¿Ya? ¿Qué más? Profesor, ¿Sí? la laguna se ve con células porque hay una Claro, aquí por ejemplo están vacías, por lo tanto laguna. Pero Después la célula. si la célula está, no es laguna. Es que es como su casa. Siempre va a estar. Pero con célula, sin célula, sigue Claro, habiendo claro. laguna. Es que la laguna es la casa. O sea, si usted está en la casa, no está, es cuento suyo. Pero la casa existe. ¿Entiende? ¿Entiende? No desaparece la casa porque usted no esté. Entonces, acá, por ejemplo, el espacio está vacío, laguna. Pero si quita la célula, es porque ese espacio está ocupado por la célula, pero sigue estando. ¿Ya? Sigue estando. ¿Ya? Profesor, en la misma imagen dice condroplasmas, ¿se refiere igual a condroplastos? Condroplasto. Sí, ¿dónde dice condroplasma? Dice Ahí está.
Condroplasto. Condroplasto. Eso está muy normal. Una imagen de internet. Pero el condroplasto es el nombre correcto. Profe, ¿cómo se llama la sustancia? Sustancia, matriz heterocelular amorfa y matriz territorial e interterritorial. No, pero de la ¿Cuál? territorial. Dijo que se llama Sulfatadas. sulfatada. Sustancias sulfatadas. Gracias. Claro, lo que está rodeando el grupo isosílico son sustancias sulfatadas. ¿Ya? Que en el fondo eran todas estas, glucosaminoglicano, todas estas sustancias son sulfatadas. Y estas sustancias de la matriz no fibrilar están en abundancia en la matriz territorial. Muchas Y hay gracias, profe. poco en la matriz interterritorial, ¿eh? Hay poco. No fibrilar. Muchas gracias, profe. No fibrilar. Y fibrilar. Miren, vamos a repetir ese concepto, ¿ya? Yo sé que es un poquito que causa duda, pero miren, matriz extracelular puede ser fibrilar, ya saben ustedes, en todos los tipos de cartílago vamos a tener colágeno tipo 2, esa es una norma general, siempre, ya sea fibrocartílago, cartílago elástico, cartílago hialino, lo que sea, vamos a encontrar fibra de colágeno tipo 2. Fibra elástica, aquí está mucho más claro, solo en cartílago elástico, ¿ya? ¿Y qué más vamos a encontrar? Sustancia no fibrilar, agua, sales minerales y todo este chamullo que estudiamos en tejido conectivo. Lo mismo que estudiamos en tejido conectivo. Glucoproteínas, glucosaminoglicanos, proteoglicanos, agregados de proteoglicanos que no forman fibra, los vamos a encontrar entonces también en el cartílago. Y como no forman fibras, por lo tanto lo llamamos matriz extracelular no fibrilar. ¿Y cuáles son las fibras? Las que estamos viendo acá. El tejido conectivo tiene 3 posibles fibras. Una son la fibra elástica, otra son el colágeno, y ambas las podemos encontrar en algún tipo de cartílago u otro. Pero el tercer tipo de fibra, que aparece solamente en el conectivo, pero no en el cartílago, ¿cuál será? La fibra reticular. Fibras reticulares no existen en un cartílago. ¿Ya? Eso. Entonces, la sustancia que encontramos son los ácidos que encontramos muchos ácidos hialurónicos, como le había dicho inicialmente, porque tiene una gran capacidad de absorber, de retener agua, y eso lo hace que sea un tejido muy acolchado, muy suave. Entonces, evita también el roce en las articulaciones. ¿Ya? Sustancias sulfatadas vistas al microscopio electrónico de transmisión. Y aquí está el cartílago articular. Este es un dibujo, un esquema, fíjense ahí en celeste, en el calipso, eso corresponde al cartílago articular, de naturaleza hialina, sin pericondrio, que se nutre entonces a través del líquido sinovial. Y a veces se interpone entre esos cartílagos un disco articular. No siempre, pero podríamos encontrar un disco ¿ya? Articular. ¿Ya? El cartílago hialino articular no presenta pericondrio, ahí está lo que hemos comentado, es nutrido por el líquido sinovial, pero tiene estos grupos que forman un eje, ¿ya? Estos grupos. ¿Ya? Si tenemos, por ejemplo, un tejido, acá eso, tenemos, por ejemplo, un huesito, vamos a encontrar un grupo axial. Pero este grupo axial, a medida que se acerca a esa zona articular, se comienza a torcer. Entonces, estos condrocitos que están acá toman el mismo eje que la superficie. ¿Ya? Y eso es lo que indica ahí la flecha. ¿Ya? Cartílago elástico. Ya saben entonces que el cartílago elástico tiene colágeno tipo 2, pero además tiene fibras elásticas. Eso nosotros lo podemos ver cuando hacemos tinciones especiales en base a un colorante que se llama la orceína. La orceína acética, permite colorear con ese color violeta furioso, ¿ya? La fibra elástica. Por lo tanto, de esa manera nosotros podemos diferenciar un cartílago hialino de un elástico. ¿Por qué? Porque, como dice su nombre, el cartílago hialino es translúcido, es hialino, es claro, es homogéneo. Uno ve el cartílago en fresco, es bastante homogéneo, es como el cartílago que uno ve en la cazuela de pollo, ¿ah? El cartílago homogéneo. En cambio, el fibrocartílago, muy fibroso. ¿Ya?
se va a teñir con la orseína acética de un color violeta furioso como lo que estamos viendo acá, o azul, pero siempre va a ser un color intenso, ¿ya? Si ustedes ven, por ejemplo, en la prueba práctica, un cartílago y está muy fibrosado, muy fibroso, mucha fibra, eso corresponde a fibras elásticas que son arrugadas, por lo tanto cartílago elástico. Tendrían que saber diagnosticar eso, ¿ya? Diferenciar el cartílago hialino, que era el anterior, que era un cartílago bastante homogéneo. Vean su matriz. Se dan cuenta que las fibras son difíciles, muy difíciles de ver. Se ven muy bien las células, pero fibras no hay. ¿Se fijan? Hay fibra, pero no las puedo ver. Pero fíjense acá ahora con el cartílago elástico. Miren, una diferencia total. Una diferencia total. ¿Ya? Es el cartílago elástico. ¿Dónde encontramos cartílago elástico? Pabellón auricular, epíglotis. ¿Ya? Pabellón auricular, epíglotis. Y aquí es como lo podemos observar en un pabellón auricular, un corte transversal, donde vemos el pericondrio, que es lo que recubre a la matriz cartilaginosa elástica. ¿Ya? Peri significa periferia, ¿cierto? Entonces la periferia, pericondrio, o sea, está rodeando a todo este cartílago. Entonces el cartílago elástico sí tiene pericondrio, igual que el cartílago hialino en general. Pero el cartílago hialino articular no lo posee. Entonces, si nosotros nos imaginamos como ese cartílago elástico, tiene una periferia, ya tiene una periferia. Vamos a encontrar pericondrio en un corte arriba y abajo, pero no es que tenga arriba y abajo, sino que el corte pasó muy delgado, ¿ya? Y aquí en esta matriz vamos a encontrarlo con dos sí.